La fama de los muertos. Ciudad de México, enero de 1986. Las calles del casco antiguo todavía llevaban las marcas del terremoto que había sacudido la ciudad 4 meses antes. Aquel jueves 19 de septiembre que dividió la historia en un antes y un después. Edificios agrietados como heridas expuestas, estructuras apuntaladas con vigas de metal oxidado que parecían sostener el cielo y el polvo, y los escombros que se mezclaban con el smoke característico de la capital. Las aceras estaban rotas, los postes de luz se balanceaban precariamente, y había manzanas enteras donde los edificios derrumbados habían sido simplemente acordonados con cinta amarilla en espera de una demolición que nunca llegaría por falta de fondos. En cada esquina había altares improvisados, cruces de madera, fotos descoloridas por la lluvia, flores marchitas de las familias que todavía lloraban a sus muertos. Se rumoreaba en más de 10,000 víctimas, aunque el gobierno oficial admitía apenas una parte de esa cantidad. La ciudad entera parecía tambalearse bajo el peso de la tragedia, intentando reconstruirse mientras cargaba con el trauma colectivo. En medio de todo, en la esquina de República de El Salvador y Correo Mayor, un pequeño restaurante llamado La Gloria abría sus puertas cada mañana, a las 6 de la mañana, para servir desayunos copiosos a obreros, burócratas y vendedores ambulantes que iniciaban su jornada ofreciendo una isla de normalidad en un mar de destrucción. Marcela Sánchez recorría esas calles cada mañana. Su delantal blanco doblado en su bolsa de tela desvanecida que había pertenecido a su abuela. Tenía 23 años y era mesera en La Gloria desde hace 8 meses. El trabajo no era sencillo. Las horas eran largas, 10 o más. Los pies le ardían al final del día, y apenas podía caminar de regreso a casa, y lo que ganaba de propina le alcanzaba justo para apoyar a su mamá con la renta del cuarto que compartían en Tepito. Pero el amo, restaurante, don Esteban Corral, le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. En una época en que miles de personas se habían quedado sin trabajo tras el terremoto, en que fábricas habían cerrado, edificios de oficinas se habían derrumbado, llevándose con ellos cientos de puestos de trabajo, en que la economía de la ciudad estaba al borde del colapso. Un buen empleo era algo que Marcela no se podía permitir poner en duda. Su padre había muerto años atrás en un accidente de construcción, sin seguro, sin pensión, dejando a su madre y a ella con nada más que deudas. Marcela había dejado el colegio a los 15 años para trabajar. Había limpiado casas, vendido dulces en el metro, trabajado en mercados. La fama era lo más estable que había tenido en años. El restaurante se encontraba en la planta baja de un edificio de 3 pisos que había resistido el terremoto con daños menores. Una anomalía en un barrio donde tantos edificios se habían derrumbado o estaban en ruinas. La fachada de cantera gris estaba desconchada, dejando al descubierto capas de pintura de distintas épocas como estratos geológicos de la historia del lugar. Verde olivo que se desprendía en placas irregulares, dejando al descubierto un amarillo desvanecido debajo, y debajo de este, un azul pálido que probablemente se remontaba a los años 50. Un cartel de neón proclamaba La Gloria, comida casera con letras que se encendían y apagaban al azar. La O de Gloria muerta desde hace meses. El interior era angosto y alargado, de apenas 5 metros, ancho por 20 de largo, con 12 mesas de formica cubierta con manteles de plástico a cuadros rojos y blancos que limpiaban con cloro todas las noches,
hasta que el rojo se puso rosa. Las paredes estaban cubiertas de calendarios antiguos de 1984 y 1985. Fotos desvanecidas de toreros y charros en marcos de madera resquebrajada. Un anuncio de cerveza Corona con una playa que no parecía de este mundo, ni mucho menos del México de humo y ruinas, y una foto del presidente Miguel de la Madrid que nadie se había tomado la molestia de retirar. Su mirada seria, como si te siguiera con la mirada por la habitación. El suelo era de baldosas de cemento pulido, rojas y grises, en forma de tablero de ajedrez, gastadas en los lugares de paso, hasta que el rojo había palidecido hasta quedar rosa y el gris hasta quedar blanco. Un ventilador de techo viejo giraba lentamente, más moviendo aire caliente que enfriando, sus aspas cubiertas de una gruesa capa de grasa y polvo que nunca se limpió. Don Esteban era un hombre de 58 años, corpulento, sin estar obeso, con el cabello engominado hacia atrás que no se movía ni con el viento, y un bigote recortado que lo hacía parecer un actor de cine de los años 40, como Pedro Armendáriz o Jorge Negrete. Siempre iba con su camisa blanca de manga corta, bien planchada por la mañana, y sus pantalones oscuros de vestir, con el cinturón de cuero bien apretado en su barriga. En su muñeca izquierda portaba un reloj, Rolex demasiado caro para un simple restaurador. Una contradicción que Marcela había observado, pero nunca había comentado. Abría la boca lo justo, miraba más de lo que hablaba y dirigía el local con mano de hierro. Todo tenía su lugar, todo tenía su tiempo. La sal y la pimienta debían estar centradas en cada mesa, las servilletas dobladas en triángulos perfectos, los cubiertos alineados con precisión matemática. Su cocina era reconocida en el barrio por sus tamales de carne, suaves y jugosos, envueltos en hojas de maíz que don Esteban traía del mercado de Jamaica, tacos de guisado con tortillas recién hechas cada mañana y, en especial, por su pozole rojo que preparaba jueves y sábados. Los clientes asiduos juraban que nunca habían probado carne tan tierna, que se deshacía en la boca, tan sazonada con la mezcla justa de comino, orégano, chiles guajillo y ancho y algún ingrediente secreto que don Esteban nunca revelaría, con ese sabor. Lo único que no encontraban en ningún otro lugar, ni en los puestos de pozole de La Merced o Xochimilco, considerados los mejores de la ciudad. Aquella mañana de enero, mientras Marcela colocaba las sillas y limpiaba las mesas antes de abrir, observó a don Esteban arrastrando un costal grande desde la puerta trasera del restaurante. El costal parecía pesado. El amo se detenía a intervalos para jadear, dejando un rastro húmedo en las losetas de cemento pulido. Marcela desvió la mirada rápidamente al ser sorprendida por don Esteban. Él la miró a los ojos durante lo que parecieron una eternidad, sus ojos pequeños y negros escudriñándola de una manera que le puso la piel de gallina. «¿Terminaste de limpiar las mesas, muchacha?», dijo con voz ronca. «Sí, don Esteban, ya casi termino. Pues date prisa, que son casi las 6 y abrimos. Y, Marcela, lo que pasa en la cocina se queda en la cocina, ¿entiendes?». Ella asintió, con la garganta seca. No era la primera vez que observaba a don Esteban cargar costales por la puerta de atrás antes de que llegara Roberto, el cocinero, que entraba a las 7. Marcela había aprendido a no preguntar. En el México de 1986 preguntar demasiado podía costarte caro, sobre todo si eras una mujer joven y pobre que necesitaba conservar su trabajo. La puerta trasera del restaurante daba a un callejón angosto que separaba la cocina de la calle.
Gloria de otro edificio. En ese edificio se encontraba Funeraria y Crematorio San Rafael, un negocio que había estado en el mismo lugar durante más de 30 años. La funeraria tenía la entrada principal en la calle de al lado, pero compartía pared con el restaurante. Los hornos crematorios del sótano trabajaban por la noche, y el olor agrio de la cremación a veces se filtraba por las ventanas de la Gloria, mezclándose con los aromas de comida de la cocina. Los primeros compradores llegaron, a las 6:15. Don Refugio, el zapatero de 2 cuadras al norte, le ordenó sus huevos con chorizo y café negro de siempre. Las hermanas Guadalupe y Consuelo Méndez, vendedoras de flores en el mercado de la Merced, preparaban unos chilaquiles verdes en un plato. El licenciado Arturo Velasco, abogado con despacho en el edificio de enfrente, se sentó en su mesa de siempre junto a la ventana y pidió molletes con frijoles y jugo de naranja recién exprimido. Marcela servía las mesas con diligencia. Mecánica, sonriendo cuando debía, tomando pedidos, sirviendo café hirviente en tazas de peltre melladas, pero su mente no podía apartarse del costal que don Esteban había arrastrado hasta la cocina, del líquido oscuro que había manchado el suelo, de la mirada de advertencia del dueño. ¿Qué llevaban en los costales? ¿Por qué siempre llegaban antes del amanecer? ¿Por qué don Esteban los traía cuando no había nadie en el restaurante? Roberto. El cocinero era un hombre. Flaco, de unos 40 años, ojeras y manos temblorosas que revelaban años de alcoholismo. Había estado en la Gloria 6 años, más que nadie. Cuando Marcela entró a la cocina a dejar una orden de tacos de papa, lo sorprendió inclinado sobre la estufa, revolviendo una olla de guisado. El vapor se elevaba en espirales densas y el aroma era intenso, especiado, en una forma que Marcela no podía reconocer. «Roberto», susurró ella. «¿Sabes qué trae don Esteban en esos costales?» El cocinero se detuvo, la cuchara de madera en el aire. No la miró al responder. «No sé de qué hablas, Marcela, y si fueras inteligente, tú tampoco sabrías de qué hablo, pero yo vi». «No viste nada», lo interrumpió Roberto, con voz firme pero sin levantar la voz. Finalmente se volvió hacia ella, y Marcela vio terror en sus ojos enrojecidos. «Mira, niña, tengo una familia que alimentar, 3 hijos, una esposa. El trabajo me alimenta, me da techo, me mantiene. No voy a perderlo por preguntas tontas y tú tampoco deberías, ¿entiendes?» Marcela asintió lentamente con el estómago encogido. Recogió el plato de tacos que Roberto había preparado y volvió al comedor, sus manos temblando mientras entregaba el pedido en la mesa 5. El restaurante se llenó para el desayuno. Como siempre, la Gloria servía raciones enormes a precios bajos, razonables, y en una ciudad todavía en ruinas por el terremoto, con la economía por los suelos y miles de familias en la supervivencia, un sitio donde se podía comer bien por pocos pesos era oro. Don Esteban se movía entre las mesas, saludando a los clientes habituales, supervisando que todo fluyera. Era un buen anfitrión. Se acordaba de sus nombres, preguntaba por sus familias, daba café extra gratis. Pero Marcela había empezado a darse cuenta. Chiquitín. Cosas que antes no notaba, pero que ahora parecían oscuras. Observó que don Esteban se fijaba en algunos clientes, en especial en los que parecían solos, sin familia, sin nadie. Les preguntaba por sus vidas con un interés que parecía sincero, pero que ahora a Marcela le resultaba calculado. ¿Dónde viven? ¿Tienen familia? ¿Alguien los espera en casa? Preguntas de rutina que cualquier restaurador sociable haría, pero se volvían amenazantes bajo la nueva mirada de Marcela. Una semana después,
Un jueves por la noche, Marcela tuvo que quedarse hasta tarde para ayudar a limpiar tras el servicio de pozole. El restaurante cerraba a las 8 de la noche, pero don Esteban había insistido en que todo estuviera perfecto porque al día siguiente vendría una inspección sanitaria. Roberto ya se había ido agotado tras un turno de 13 horas. Marcela estaba sola en el comedor, trapeando el piso, con agua y cloro que le quemaban los ojos cuando oyó voces en la cocina. Se acercó a la puerta batiente que separaba el comedor de la cocina y a través de la ventanita redonda vio a don Esteban hablando con otro hombre. El otro iba de traje negro y corbata suelta, pelo corto y engominado, con toda la pinta de oficinista o funcionario público. Marcela no escuchó la conversación completa, pero escuchó partes. La cuota de este mes, dijo el hombre del traje. Ya te dije que lo tengo, respondía don Esteban enojado. Pero necesito más tiempo. Las cosas están difíciles tras el terremoto. La gente no tiene plata. No me interesan tus problemas, Esteban. El trato es el trato. Tú nos proporcionas y nosotros nos encargamos de que nadie haga preguntas. ¿Entendió? Sí, está claro. El hombre del traje sacó un sobre manila de su maletín y lo dejó sobre la mesa de acero inoxidable de la cocina. Aquí tienes 3 más. Gente sin parientes, sin nadie que los llame. El primero es un borracho callejero que frecuenta la Alameda. El otro es un anciano que lo perdió todo en el terremoto. Era residente del edificio de departamentos que se derrumbó en Tlatelolco. La tercera es una prostituta de la Merced, drogadicta. Ningún chulo la quiere. Don Esteban recogió el sobre en silencio. El hombre del traje se acomodó la corbata y se dirigió a la puerta trasera. Esteban añadió antes de marcharse: «Asegúrate de que el pozole siga estando igual de rico. Debo confesar que es el mejor de la ciudad». Una vez que el hombre se hubo ido, Marcela se apartó de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que don Esteban podía oírlo desde la cocina. Volvió al comedor y siguió trapeando con manos temblorosas, tratando de asimilar lo que acababa de oír. 3 más. 3 más. ¿Qué? ¿Y qué tenía que ver el pozole en todo esto? Una semana después, Marcela se enteró por el periódico de un anciano que había sido hallado muerto en un callejón cercano a la Alameda Central. La nota era corta, 3 párrafos en la sección local. «Mendigo muere de muerte natural», tituló el periódico. La policía había llegado a la conclusión de que el hombre, identificado como Alberto Ruiz Sosa, de 68 años, había fallecido de un paro cardíaco. No tenía familia. El cuerpo había sido llevado a la funeraria San Rafael para ser cremado. Marcela sintió que el suelo se movía. Funeraria San Rafael. La funeraria que compartía pared con la Gloria. La funeraria cuyos hornos crematorios trabajaban de noche, creando ese aroma amargo que a veces se filtraba en el restaurante. Aquella noche, Marcela no pudo conciliar el sueño. Yacía en el colchón delgado que compartía con su madre en su habitación de Tepito, escuchando los ruidos de la noche. Perros ladrando, música de las cantinas cercanas, el rugido ocasional de un motor. Su cerebro unía las piezas de un rompecabezas atroz. Los costales que don Esteban arrastraba antes del amanecer, el líquido oscuro que manchaba el suelo, la carne increíblemente tierna del pozole, la gente sin familia de la que hablaba el hombre del traje, los cuerpos que se llevaban a la funeraria de al lado. No podía ser cierto. Era demasiado monstruoso, demasiado imposible. Y sin embargo, las piezas encajaban con una precisión aterradora.
El viernes siguiente, Marcela llamó al restaurante y dijo que estaba enferma. Su madre, Rosa Sánchez, de 46 años y ama de casa en la colonia. Roma la observó con cautela. ¿Estás bien, hija? ¿Te ves pálida? Estoy bien, mamá. Solo quiero dormir. Pero Marcela no se detuvo. Al irse su madre a trabajar, se vistió y tomó el metro al centro. No fue a Laurel, sino a la biblioteca pública de la Ciudadela, donde se quedó hojando periódicos viejos, ejemplares atrasados varios meses. Estaba buscando algo en particular, informes de personas desaparecidas, personas sin hogar encontradas muertas, cualquier cosa que pudiera corroborar o desmentir sus sospechas. Lo que descubrió la dejó helada. En los últimos 8 meses, desde que trabajaba en La Gloria, habían aparecido 17 cadáveres de vagabundos, prostitutas, borrachos y indigentes en el centro histórico. Todas las muertes naturales o accidentales. Todas las víctimas eran personas sin parientes conocidos, y en 12 de los 17 casos, los cadáveres habían sido llevados a la funeraria San Rafael. Marcela se mareó. Tuvo que salir corriendo al baño. Biblioteca y vomitó hasta vaciarse. Se apoyó en la pared fría de azulejos, temblando, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Ella había preparado ese pozole. Les había recomendado los tacos de guisado a los comensales. Había elogiado la cocina de don Esteban. Había tomado propinas de gente que se comía esa carne sin saber de dónde venía. Los días siguientes, Marcela volvió al trabajo y trató de comportarse como de costumbre, pero cada vez que se encontraba con don Esteban, se sentía como caminar sobre cristales rotos. El amo la miraba con más intensidad que antes, como si supiera que algo se había transformado en ella. Roberto también la evitaba, negándose a hacer contacto visual cuando ella entraba a la cocina. Una noche, mientras limpiaba las mesas tras el cierre, don Esteban se le acercó. «Marcela, te veo distraída. ¿Qué quieres decirme?» Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en el trapo con el que limpiaba. «No, don Esteban, todo está bueno. Segura, porque confías en mí, ¿no? Yo protejo a mis trabajadores como te protejo a ti y a tu madre. Espero que nada les pase». Marcela levantó la vista de golpe. La amenaza estaba ahí, apenas disimulada tras palabras amables. «Comprendo, don Esteban. Bueno, me alegro de que estemos en la misma página. Ahora quiero que trabajes este sábado por la noche. Haré un servicio de pozole y necesito a alguien de confianza». Marcela quiso negarse, quiso gritar, quiso correr, pero recordó a su madre, el cuarto que alquilaban, lo complicado que sería hallar otro empleo, lo que podría ocurrirles si don Esteban pensaba que sabían demasiado. «Sí, don Esteban, aquí estaré». El sábado llegó demasiado rápido. Marcela llegó al restaurante a las 5 de la tarde, 2 horas antes de que empezara el servicio de pozole. Don Esteban ya estaba presente, y Roberto también, ambos en la cocina. El aroma del pozole hirviendo impregnaba el aire. Restaurante sabroso y picante. Y Marcela tuvo que reprimir las náuseas. Los clientes empezaron a llegar a las 7. La Gloria estaba a reventar, todas las mesas llenas, familias, parejas, amigos, todos por el pozole de don Esteban. Marcela servía los platos hondos repletos de pozole rojo con sus guarniciones clásicas de lechuga picada, rábanos, orégano, limones y tostadas. Oía los gemidos de placer de los comensales, lo tierna que estaba la carne, lo bien sazonada que estaba. Caldo. Cada plato que servía le pesaba en el alma. A las 9 de la noche, con el restaurante lleno, un hombre entró solo.
Era joven, tal vez 30 años. Llevaba ropa sucia y rota y tenía la mirada perdida de alguien que ha vivido en la calle. Se sentó en una mesa de la esquina y don Esteban fue a atenderlo en persona. Marcela observó desde la barra cómo don Esteban conversaba con el hombre, su tono cálido y amigable. Le sirvió pozole. Gratis, pan fresco, café caliente. El hombre asintió agradecido y don Esteban le sirvió un plato abundante. Mientras el hombre comía, don Esteban se acercó a Marcela. «Ese es Jorge Maldonado», le susurró. Antes era constructor, pero tras el terremoto perdió su trabajo y a su familia. Ahora vive en las calles. Nadie lo quiere. Nadie pregunta por él. ¡Qué pena! A Marcela se le escapó el aire de los pulmones. Captó lo que don Esteban estaba diciendo sin decir. Jorge Maldonado era el siguiente. «¿Por qué me dices esto?», dijo en un susurro. Don Esteban sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque quiero que comprendas el mundo, Marcela. Hay gente y gente, gente con familia, con trabajo, con amigos, gente invisible. Alguien va a echar de menos a Jorge Maldonado. ¿Crees que alguien lo va a echar de menos cuándo? ¿Desaparecer?» «Eso no está bien», murmuró Marcela. «No está bien», repitió don Esteban, su voz endureciéndose. «Alimentar a un hombre hambriento, ofrecer un servicio que la gente ama. Míranos, Marcela, esta gente está feliz. Vienen porque la comida es rica y es barata. Les proporciono lo que requieren. El mundo es cruel, niña. Yo solo sobrevivo como tú». Aquella noche, una vez cerrado el restaurante y marchados todos los clientes, Marcela observó cómo don Esteban le tendía a Jorge Maldonado un lugar para pernoctar. La bodega del sótano, le dijo, estaba vacía y había mantas limpias. Jorge asintió, su estómago lleno por primera vez en semanas, sin sospechar nada. Marcela quería reaccionar, decir algo, pero el miedo la paralizaba. Miedo por ella, por su madre, por lo que don Esteban y sus contactos podrían hacerles si hablaba. Salió del restaurante esa noche con su cobardía pesando sobre su pecho. Caminó por las calles oscuras del centro, más allá de los inmuebles destruidos por el temblor, más allá de los pordioseros que dormían en las esquinas, más allá de los policías que miraban para otro lado. El México de 1986 era un lugar con vidas humanas de diferente valor. Los ricos y poderosos hacían lo que querían. Los pobres e invisibles simplemente desaparecían, y nadie preguntaba. Marcela llegó a su cuarto en Tepito, y su mamá estaba despierta, esperándola. «¿Estás bien, hija? Llegas tarde». Marcela se desplomó en sus brazos. Madre llorando, ya no podía más con la angustia que tenía acumulada. Rosa la abrazó, acariciando su cabello, diciendo palabras que no podían borrar el horror que Marcela llevaba dentro. «Mamá, yo hice algo malo». «¿Qué pasó, Marcela?» «En el restaurante, don Esteban». Él. Pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicar algo tan monstruoso? Y si lo hacía, su madre lo creería. Y si iban a la policía y la policía estaba involucrada, era parte de la... ¿Qué tipo de sistema lo hizo posible? «No puedo, mamá, tengo que renunciar. Ya no puedo trabajar ahí». Rosa se apartó un poco mirando a su hija con inquietud. «Pero necesitamos el dinero, hija. Sin tu salario no podemos pagar el alquiler». «Lo sé, mamá, lo sé, pero no puedo. No puedo volver a estar ahí». Aquella noche, Marcela tomó una decisión. No podía ir a la policía. No cuando pensó que estaban involucrados, pero algo podía hacer.
Podía registrarlo todo, escribirlo todo, todo lo que había presenciado, todo lo que sospechaba y encontrar a alguien que pudiera hacer algo al respecto. Un periodista. Tal vez alguien lo suficientemente audaz para investigar. Las semanas siguientes, Marcela siguió laborando en la gloria y anotando en secreto todo lo que veía. Las fechas en que don Esteban llegaba con los costales, las conversaciones que escuchaba, los nombres que leía en el periódico de personas que habían aparecido muertas. Guardaba todo en una caja de zapatos debajo de la cama, de su colchón, aguardando el instante preciso para actuar. Pero don Esteban no era tonto. Había notado el cambio en Marcela, la manera en que esquivaba su mirada, cómo se tensaba cuando él entraba a la habitación. Una tarde de febrero, tras el almuerzo, la llamó a la cocina. «Marcela, tenemos que hablar». Ella entró en la cocina con el corazón latiendo con fuerza. Roberto no estaba. Había ido a comprar ingredientes. Estaban solos. «He estado reflexionando», inició don Esteban limpiando con esmero un cuchillo de carnicero. «Tal vez has estado trabajando demasiado. Pareces cansada, distraída. Tal vez necesites descansar». «Estoy bien, don Esteban». «¿Segura? Porque si hay algo que te molesta, algo que te disgusta de trabajar aquí, prefiero saberlo ya». El cuchillo relucía bajo la luz fluorescente de la cocina. Don Esteban lo rodaba entre sus manos con gestos despreocupados que a Marcela le parecían amenazantes. «En serio, estoy bien. Bueno, porque sería una lástima perderte, Marcela. Eres una buena trabajadora y tu madre, Rosa, también ha trabajado duro toda su vida. Si le pasara algo, me moriría». La amenaza era explícita. Ahora, don Esteban le decía que si abría la boca, si hacía algo, su madre pagaría. «Comprendo, don Esteban. Perfecto. Te dije que eras inteligente». Aquella noche, Marcela regresó a casa sintiéndose observada. Se giraba a cada rato, pero las calles estaban demasiado transitadas. ¿Quién sabe si alguien la observaba? ¿Cuándo? Llegó a su habitación y la puerta estaba entreabierta. Su corazón se detuvo, entró lentamente y todo estaba revuelto. Cajones abiertos, ropa tirada por el suelo, colchón movido de su lugar y la caja de zapatos donde guardaba sus notas había desaparecido. Su madre llegó poco después, agitada y temerosa. «Marcela, ¿qué pasó? Cuando llegué al trabajo la puerta estaba abierta y todo. Nos robaron, mamá, pero no se llevaron nada importante. La tele está, mi radio, tus pendientes de oro». Marcela sabía lo que se habían llevado y quién lo había mandado a hacer. Don Esteban le estaba mandando una señal. Él sabía lo que hacía y la observaba. Al día siguiente, cuando Marcela llegó al restaurante donde Esteban la esperaba, le entregó un sobre Manila. «Esto es para ti y tu madre, suficiente para 2 meses de renta más un extra. Tómalo como una recompensa por tu arduo trabajo». Marcela recogió el sobre con manos temblorosas. Era dinero manchado de sangre, pagado, con las vidas invisibles que nadie reclamaba. «Gracias, don Esteban». «De nada, Marcela. Sabes, yo protejo a los míos. Tú cuídame, que yo cuidaré de ti y de tu familia». Febrero fue marzo. Marzo fue abril. Los días se arrastraban en una monotonía de horror silencioso. Marcela preparaba desayunos, almuerzos y cenas. Sonreía a los clientes, tomaba propina y volvía a casa cada noche con un trozo más de su alma podrida. Una tarde en abril, un hombre que Marcela nunca había visto entró al restaurante. Era diferente a los clientes de siempre. Llevaba vaqueros y una chaqueta vaquera.
Llevaba una cámara al cuello y una libreta en la mano. Parecía un periodista y, cuando tomó una de las mesas de Marcela, ésta sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. «Buenas tardes», dijo el hombre sonriendo. «Soy Daniel Ochoa. Soy periodista de La Jornada. Estoy haciendo un reportaje sobre las pequeñas empresas que sobrevivieron al terremoto. ¿Puedo hablar con el dueño?» Marcela miró hacia la cocina donde don Esteban trabajaba. Esta podría ser su oportunidad, su única oportunidad. «Vale, le advierto. ¿Qué va a tomar mientras tanto?» «Un café, gracias». Marcela sirvió el café y fue a la cocina a informar a don Esteban sobre el periodista. El propietario se secó las manos en el delantal y fue a recibir al periodista con una amplia sonrisa. «Bienvenido a la gloria. Soy Esteban Corral. Oí que está haciendo un artículo sobre negocios locales. Le ayudaré con gusto». Mientras don Esteban seguía narrando al periodista la historia del restaurante, presumiendo de sus platillos estrella y sus fieles comensales, Marcela tomó una decisión desesperada. Anotó rápidamente en su libreta de pedidos: ayuda, desaparecidos, cocina, crematorio, pozole, peligro. Arrancó la hoja y la dobló en un cuadrito. Cuando don Esteban volvió a la cocina para preparar una muestra de comida para que el periodista la probara, y Marcela se acercó a la mesa de Daniel Ochoa con la cafetera. «Más café». «Sí, gracias». Sirviendo, dejó caer la nota doblada en su regazo. 31.56. Daniel la tomó sin alterar su expresión. Marcela volvió a la barra, con el corazón latiendo tan fuerte que juraría que todo el restaurante podía oírlo. Daniel Ochoa se quedó casi una hora degustando la comida, tomando notas, preguntándole a don Esteban. Al marcharse, agradeció al propietario por su tiempo y prometió que el artículo aparecería en las próximas semanas. Marcela pasó los días siguientes en un estado de ansiedad, esperando a que algo sucediera, a que la policía apareciera, a que el periódico sacara algo. Pero los días pasaron y nada. Se imaginó que quizás Daniel Ochoa lo había tomado a bromas, o había decidido que era demasiado arriesgado investigar. Pero entonces, 2 semanas después, volvió Daniel Ochoa. Esta vez no entró al restaurante, se quedó en la esquina de enfrente, y cuando vio a Marcela salir de su turno, cruzó la calle. «Señorita Sánchez, ¿no? Tengo que hablar con usted. Es sobre la nota que me dio». Marcela miró a su alrededor. Era arriesgado que te vieran hablando con un periodista. «No, aquí es peligroso. ¿Dónde queda una iglesia 2 cuadras al norte? Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Reúnase conmigo mañana a las 3 de la tarde. Daniel». Asintió y se alejó rápidamente. Marcela siguió caminando a casa, rezando para que nadie la hubiera visto hablando con él. Al día siguiente, Marcela le dijo a don Esteban que necesitaba salir temprano ya que tenía cita con el dentista. Él asintió sin sospechar nada. A las 3 en punto, Marcela se encontraba sentada en uno de los bancos traseros de la iglesia, una iglesia del siglo XVI con muros de piedra que absorbían el sonido. Llegó Daniel Ochoa minutos después. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó Daniel sentándose a su lado. «Necesito que me diga todo desde el principio, todo lo que recuerde». La siguiente hora, Marcela le contó todo. Los costales que don Esteban arrastraba antes del amanecer, las conversaciones que había oído, las noticias en el periódico sobre indigentes hallados muertos, la relación con la funeraria San Rafael, el hombre del traje que traía sobres con información de posibles víctimas, las amenazas encubiertas hacia ella y su madre. Daniel apuntaba con diligencia, preguntaba para confirmar detalles, revisaba fechas,
nombres. Cuando Marcela terminó, estaba pálido. Esto es mucho peor de lo que imaginé cuando leí su nota. Si lo que afirma es verídico, estaríamos ante asesinatos en serie, corrupción policial, posible participación de funcionarios gubernamentales. Le creo, pero quiero papeles, evidencia, algo más que palabras. ¿Tiene acceso a la bodega del restaurante? A los archivos de Don. Esteban, es demasiado peligroso. Él me espía y si me pilla investigando, yo sé, pero sin pruebas. No puedo publicar nada. Me demandarían por calumnia y usted y su madre estarían en la calle sin protección. Marcela sintió que las lágrimas de impotencia corrían por sus mejillas. Entonces, ¿qué hago? Ya no puedo trabajar ahí sabiendo lo que sé. Cada día que estoy ahí me siento más sucia, más cómplice. Daniel se detuvo. Voy a investigar por mi cuenta. Voy a revisar archivos policiales, preguntar en la funeraria San Rafael, a ver qué encuentro. Mientras tanto, continúe trabajando. No haga nada sospechoso. Cuando tenga suficiente información, voy a publicar el artículo y luego podemos ir por encima de la policía local involucrada a las autoridades federales. ¿Cuánto tiempo tardará? No sé, semanas, meses, pero te prometo que voy a descubrirlo. Marcela asintió. Aunque cada parte de él quería renunciar en el acto, lejos de la fama, para no regresar jamás. Pero sabía que si renunciaba de golpe, don Esteban sospecharía y si sospechaba, ella y su madre correrían peligro. Los siguientes 2 meses fueron los peores de la vida de Marcela. Cada día laboraba en la gloria, sonriendo robóticamente, sirviendo comida que sospechaba que estaba hecha con ingredientes monstruosos, esperando que Daniel Ochoa hallara la evidencia que requería. Por las noches no podía dormir, torturándola con sueños, en los cuales servía platos de carne humana a familias felices que desconocían lo que estaban consumiendo. Daniel la llamaba, de vez en cuando, siempre con cautela, siempre en lugares públicos donde encontrarse pareciera un accidente. Le hablaba de su investigación. Había aprendido que el propietario de la funeraria San Rafael era primo de don Esteban. Había descubierto registros de que muchos de los cuerpos cremados en la funeraria nunca habían tenido servicios adecuados. Simplemente desaparecían en los hornos. Había otros periodistas que habían intentado investigar desapariciones en el centro histórico solo para ser amenazados o para que sus reportajes fueran censurados antes de publicarse. Esto llegó más lejos de lo que imaginé, le dijo Daniel una tarde. Hay gente poderosa que protege a don Esteban, gente del gobierno municipal, altos mandos de la policía, pero no voy a claudicar. La verdad debe ser revelada. Junio de 1986. El calor del verano se instalaba. Sobre Ciudad de México. El smog envolvía la ciudad y la gloria continuaba su labor. Seguían llegando clientes. El pozole seguía siendo el favorito y don Esteban seguía arrastrando costales antes del amanecer. Un día, doña Marcela observó a don Esteban más nervioso de lo normal, hablando por teléfono en voz baja, asomándose a la ventana para mirar hacia la calle y ordenándole a Roberto que limpiara la cocina de arriba a abajo, zonas que normalmente no tocaban. Aquella noche, tras el cierre, don Esteban llamó a Marcela a la cocina. «Marcela, necesito un favor. Mañana no vayas a trabajar». «¿Por qué, don Esteban? Solo hazlo. Tómate el día libre. Te pago el día completo, pero no quiero que vengas. ¿Entendiste?» Algo en su tono me decía que no preguntara.
Sí, señor. Bueno, ¿y Marcela? Si preguntan por el restaurante, por mí, por lo que hacemos, no sabes nada. Está claro, clarísimo. Cuando Marcela llegó a casa esa noche y le contó a su madre sobre la extraña solicitud de don Esteban, Rosa, que había oído retazos de lo que sospechaba su hija, pero nunca había querido indagar, se puso seria. Mija, ya es hora de que busques otro empleo. No me importa si tenemos que mudarnos a una habitación más pequeña, si tenemos que comer menos. Ya no quiero que trabajes ahí. Ya casi termina, mamá. El periodista me dijo que ya casi tiene toda la información, solo un poco más de tiempo. Pero esa noche, Marcela no pudo conciliar el sueño. Algo iba a suceder mañana, algo que don Esteban no deseaba que presenciara. Tomó una decisión. A las 5 de la mañana se vistió y salió. Se subió al metro en dirección al centro y caminó hacia la gloria, en las sombras, desde la distancia. A las 5:30 de la mañana, un camión de la funeraria San Rafael se detuvo en el callejón trasero del restaurante. Dos hombres con batas blancas salieron y entraron al restaurante por la puerta de atrás. Marcela se acercó más, agachándose detrás de un basurero en el callejón. Pudo oír voces en el restaurante, gritos, ruidos de cosas que se arrastraban. Entonces vio a los dos hombres de la funeraria salir empujando una camilla cubierta con una sábana blanca. La forma bajo la manta era claramente la de un cuerpo humano. Tras ellos, apareció don Esteban frotándose las manos en un trapo rojo y otro hombre. Marcela asintió. Voz antes que rostro. Era el hombre del traje que le había traído sobres a don Esteban meses atrás. ¿Estás seguro de que nadie los vio?, dijo el hombre del traje. Seguro. Lo hice en el sótano después de cerrar. Nadie sabe nada. Bueno, limpia todo bien. Y Esteban, esto se está volviendo demasiado peligroso. Ese periodista, Daniel Ochoa, ha estado preguntando demasiado. ¿Qué quieres que haga? Nada todavía. Ya estamos en ello. Pero después de esto, quizás sea momento de cerrar la gloria por un tiempo, dejar que las cosas se enfríen. Marcela sintió que el mundo se detenía. Estaban cuidando a Daniel. ¿Qué quería decir? Se alejó del callejón lo más rápido y silenciosamente que pudo, su mente acelerándose. Debía avisar a Daniel. Debía hacer algo. Corrió a un teléfono público y marcó el número que Daniel le había dado para emergencias. El teléfono sonó y sonó, pero nadie respondió. Marcela dejó un mensaje desesperado en la contestadora. Hola, soy Marcela, Estás en peligro. Ten cuidado, por favor. No confíes en nadie. Se pasó el día en un estado de ansiedad, esperando noticias, sin saber qué hacer. No podía ir a la policía. No sabía en quién confiar. No podía regresar a la cima, solo podía esperar. Al día siguiente la respuesta estaba en el periódico. Daniel Ochoa había aparecido muerto en su departamento. La policía lo declaró suicidio. Aparentemente se había disparado en la cabeza, pero Marcela sabía la verdad. Habían matado a Daniel por acercarse demasiado a la verdad sobre la gloria. Algo dentro de ella se quebró. Daniel había sido su única esperanza, la única persona que había confiado en ella, que había arriesgado todo para revelar la verdad, y ahora estaba muerto por su culpa. Los días siguientes, Marcela vivió en un estado de terror. Nunca volvió a ser el mismo. Le dijo a su mamá que se tenían que ir,
que ya no era seguro estar en Tepito. Rosa, al observar el miedo real en los ojos de su hija, asintió sin cuestionar. Vendieron lo poco que poseían y se trasladaron a un cuarto en la colonia Narvarte, al sur de la ciudad. Marcela encontró otro empleo limpiando oficinas por las noches, menos que la fama, pero al menos podía dormir sin sueños. 2 meses, julio, agosto. La vida continuaba. Marcela cargaba con su conocimiento como una carga invisible. Había tratado de reescribirlo todo, de registrar todo lo que había. Pero sin Daniel, sin nadie que investigara y revelara la verdad, ¿de qué servía? Entonces, a principios de septiembre, vio una pequeña noticia en el periódico. La funeraria San Rafael había sido clausurada temporalmente por violaciones sanitarias. Una inspección sorpresa había revelado serias violaciones en los procedimientos de cremación. El artículo no proporcionó más información, pero dijo que las autoridades federales estaban investigando posibles vínculos con casos de personas desaparecidas. Una semana después, otro artículo. Esteban Corral, propietario del restaurante La Gloria, había sido detenido junto con 3 funcionarios municipales y 2 altos mandos policiales. Los cargos eran por asesinato, disposición ilegal de restos humanos y corrupción. El artículo decía que la investigación se había abierto después de que un periodista asesinado, Daniel Ochoa, dejara antes de morir unos papeles a un compañero donde destapaba una red de corrupción y asesinatos que había actuado durante más de 2 años. Marcela leyó y volvió a leer el artículo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Daniel no había muerto en vano. Había jurado que la verdad se revelaría incluso después de su muerte. Pero el alivio se mezcló con la culpa. ¿Cuántas personas habían muerto mientras ella callaba por temor? ¿Cuántos clientes inocentes habían comido felices sin saber lo que estaban ingiriendo? El juicio de Esteban Corral se extendió por meses. Los detalles que emergieron fueron peores de lo que Marcela había imaginado. La operación había comenzado hace 3 años, mucho antes de que ella comenzara a trabajar allí. Las víctimas eran más de 40, todos indigentes, prostitutas, alcohólicos, personas sin parientes ni amigos. Los cuerpos eran llevados a la funeraria donde el primo de don Esteban los arreglaba. Unas partes eran asadas, otras eran procesadas y mezcladas con carne de cerdo para los guisados y el pozole de gloria. Los policías corruptos habían encubierto a los desapariciones y de que ninguna investigación adecuada se llevara a cabo. A cambio, les pagaban mensualmente y les daban comida gratis en la Gloria. Marcela fue citada a declarar en el juicio. Se subió al estrado con las piernas temblando ante una sala repleta de personas, ante don Esteban que la observaba con odio. Relató todo lo que había presenciado, todo lo que había oído, todo lo que había sospechado. Cuando terminó de declarar, el abogado de don Esteban intentó desacreditarla. Señora Sánchez, ¿no es cierto que trabajó en la Gloria casi 1 año? Sí, y en ese tiempo sirvió comida a los clientes. Sí, sabiendo lo que había en esa comida. No, al principio solo sospeché después de unos meses. Pero incluso después de sospechar, siguió trabajando allí. Siguió sirviendo esa comida. No la convierte en cómplice. Marcela se sintió como si la hubieran golpeado en el estómago, porque tenía razón. Ella era cómplice. Había permanecido en el trabajo por miedo, por necesidad, por cobardía.